Las ciudades son como seres vivos que nacen y crecen. En los países desarrollados, el modelo tradicional de crecimiento de la ciudad, llamado metropolitano, está cambiando hacia una tipología que se conoce como ciudad dispersa o ciudad difusa. Para contarnos todo lo relativo a este nuevo tipo de ciudad, nos acompaña hoy en Sin Distancias uno de los equipos docentes de Geografía de la UNED. José Miguel Santos Preciado es catedrático de Geografía en nuestra universidad y el encargado en esta ocasión de presentarnos a sus compañeras y de actuar como moderador. Nos hemos reunido a los miembros del equipo de Geografía General 2, Geografía Humana, María José Aguilera. Sí, buenos días. Pilar Borderías. Buenos días. María Eugenia Prieto. ¿Qué tal? Buenos días. Y yo mismo para tratar un tema de gran actualidad, como es el de la ciudad dispersa, que tiene que ver muy directamente con las nuevas formas de organización urbana y sus consecuencias medioambientales, sociales y de todo tipo que están modificando sensiblemente nuestra forma de vida y la relación con el medio. Este nuevo modelo de ciudad, también denominado difusa, tiene como referente más directo el modelo metropolitano, surgido en las grandes ciudades de nuestro país desde mediados del siglo pasado. La ciudad del siglo XIX y realmente hasta mediados del siglo XX crecía de forma continua, en mancha de aceite, por contigüidad de las nuevas áreas urbanas respecto a las ya urbanizadas. El modelo metropolitano cambió profundamente este modelo de crecimiento y destaca por constituir una estructura urbana discontinua, con un núcleo ciudad central dominante y una periferia subordinada integrada por núcleos urbanos secundarios como los satélites alrededor de un planeta, para que os hagáis una idea, distribuidos en diversas coronas a una distancia creciente del centro de la ciudad. Este conjunto, centro y núcleos de la periferia, se hallaba, sin embargo, bien articulado dentro de este modelo metropolitano, como digo, debido a la existencia de una red de carreteras radiales y circulares. Además, la estructura urbana venía definida por la concentración del sector terciario en el centro de la metrópoli y la descentralización de la residencia y la industria en la periferia. Sin embargo, durante los últimos años, el modelo territorial ha sufrido una transformación muy importante en esta línea de descentralización progresiva a la que me estoy refiriendo, de las funciones urbanas, cada vez a mayor distancia del centro, pasando de un modelo de áreas más compactas a un modelo de ciudad más complejo, que ocupa cada vez más espacio, con una serie de características propias que son precisamente las que vamos a analizar. Antes de pasar a exponer los principales rasgos de este nuevo modelo de ciudad, podríamos quizás analizar las causas o factores de este cambio tan trascendental. Por ejemplo, María José, ¿podrías indicarnos qué crees que ha podido influir de forma clave o decisiva en esta transformación? Pues sí, las causas fundamentales de la aparición de la denominada ciudad difusa o dispersa son múltiples. La más general o profunda es el gran desarrollo de los medios de comunicación e información que han conducido a la globalización. El gran crecimiento y mejora de los sistemas de transporte urbano son también fundamentales, y la aparición de las llamadas nuevas tecnologías. Y también el interés creciente que tiene la población por residir en unas viviendas unifamiliares en los espacios que va ocupando la ciudad hacia afuera, en las zonas rurales. Sí, que está ocasionado por factores culturales, como la expansión de un nuevo modelo de vida relacionado con una supuesta necesidad de contactar con la naturaleza y espacios abiertos. Este modo de vida no sería posible sin la generalización del automóvil y la mejora de las infraestructuras viarias en las periferias de las ciudades. Y no olvidemos el precio del suelo, que es muy elevado en los espacios centrales de las áreas metropolitanas, pero más bajo en las periferias, donde es posible adquirir una vivienda más amplia a un menor precio. Y también habría que recordar que estos nuevos espacios se encuentran en unas periferias que son muy distintas a las que había hace algunos años. Y en ellas ahora, por ejemplo, hay cada vez más empleos y centros de actividad con unas relaciones funcionales que son muy diferentes a las de la metrópoli tradicional monocéntrica. En resumen, todas estas cuestiones están relacionadas con los ritmos de la suburbanización, que se corresponden con las nuevas formas de dispersión urbana.
Bien, o sea, quizá una vez analizadas, aunque sea someramente, las causas explicativas de este nuevo modelo urbano, podríamos pasar a definir los rasgos dominantes del mismo. Desde mi punto de vista, pues se pueden agrupar como en capítulos o apartados específicos que podrían ser el primero, es aquel relativo precisamente a lo que acaba de decir María José, la necesidad de existencia de una potente infraestructura de transportes y comunicaciones, y no solamente las carreteras, sino me estoy refiriendo también a las redes de telecomunicación, y una motorización masiva de la población, sin las cuales, lógicamente, es imposible establecer la conexión que demanda una localización cada vez más distante entre los lugares de producción y de consumo. Es, por decirlo así, el territorio del automóvil privado. Como consecuencia precisamente de este incremento de la movilidad, cabe decir que buena parte de las ciudades y regiones metropolitanas occidentales y, por supuesto, españolas, en poco menos de 30 años han duplicado y en ocasiones hasta triplicado la ocupación del suelo urbano en relación a su historia anterior. Otro aspecto que yo considero esencial ha sido el cambio dentro de la función residencial, aquello que afecta a la vivienda. ¿Qué me podíais decir un poco en este sentido? Podemos hablar de la vivienda de baja densidad, que en el marco de la globalización se ha internacionalizado estos paisajes residenciales con unas muy bajas densidades, aunque hay que tener en cuenta que estos espacios estaban ya presentes en los primeros momentos de la expansión urbana y estaban asociados a las altas clases sociales que estaban ocupando unos espacios muy concretos de la periferia, aquellos espacios que contaban con unas buenas condiciones ambientales y de accesibilidad. Pero, sin embargo, la generalización de este modo de vida se produce cuando la oferta se dirige a todos los grupos sociales, cuando la vivienda unifamiliar y la baja densidad se expanden a todos los ámbitos de la periferia metropolitana, creando paisajes urbanos en gran medida semejantes, pero a través de una amplia variedad de viviendas que se adaptan a las distancias demandadas, también a aquellas de las clases medias y medias bajas. Bueno, y no solo va asociado a la vivienda unifamiliar, también va asociado a viviendas colectivas con bajas densidades y con una importante dotación de espacios verdes o de zonas deportivas. De hecho, aparecen edificaciones en altura que tienen calidad y precios elevados frente a unas viviendas unifamiliares de menor valor. En este caso, las diferencias están relacionadas con la densidad de espacios libres, con el entorno ambiental o incluso con la calidad de la construcción, por ejemplo, con su diseño o con sus materiales. Es importante remarcar también que las distancias a las que se dirigen los traslados son muy importantes. Ahora van más allá de los espacios suburbanos, hacia municipios o localidades no urbanas e incluso rurales. O sea, un poco en esencia podríamos hablar que los rasgos que caracterizan a la vivienda o la función residencial serían una menor densidad en cuanto a la ocupación del suelo, un mayor alejamiento de las áreas donde se está produciendo este fenómeno y además tampoco, desde luego en nuestro país no podemos generalizar. Sigue habiendo áreas bastante compactas de acuerdo a sectores de la ciudad en que contrastan con otros donde este fenómeno se está produciendo de manera más relevante, ¿no? Aparte de la residencia, yo creo que también hay otros aspectos que, por ejemplo, afectan a otra función tan importante como la industria. En este sentido, aunque creéis que habría que poner de manifiesto que este modelo destaca respecto al modelo metropolitano clásico. Bueno, efectivamente, entre los procesos de difusión es muy significativa la relocalización de la actividad industrial, con sus nuevas estrategias de descentralización del proceso productivo y de dispersión y deslocalización de la actividad. Esta actividad industrial tiene una localización regional disgregada y que contrasta notablemente con la concentración urbana de las fases anteriores. Además, actualmente, buena parte de la producción que antes se realizaba en la gran empresa ha sido segmentada, subcontratándola a empresas o talleres de menor tamaño. Además, la localización espacial de las nuevas unidades productivas tiende hacia la difusión en regiones periféricas, alejadas de las grandes aglomeraciones urbanas, donde el precio del suelo es más elevado.
Y podríamos decir que se producen entonces dos distintas tendencias, una de espacios industriales de alta calidad y especializados y otra de espacios industriales de inferior nivel. Sí, por un lado estarían los nuevos espacios industriales de calidad, constituidos por los parques tecnológicos y los parques empresariales y de oficinas, en los que coexisten la industria y los servicios, con tendencia a una posición más centralizada, en consonancia con la necesidad de coordinación con otras empresas o con otras instancias institucionales, como por ejemplo la universidad. Y por otro lado ya tendríamos los polígonos industriales de reducido tamaño que, siguiendo la tendencia descentralizadora, cada vez más lejana del centro de la ciudad en busca de un suelo barato, tendrían ya unas condiciones de bajo nivel de equipamientos y de servicios. En general, en todos los casos, aunque cambie la ubicación respecto al centro de la ciudad, las localizaciones industriales están claramente vinculadas a los principales ejes viarios de la ciudad, dotados de buena accesibilidad y sobre todo de plazas de aparcamiento. O sea, en resumen, podríamos decir que la industria que antes estaba en el modelo metropolitano era periférica, pero en grandes polígonos industriales se ha diversificado, ¿no? Con tejidos un poco variados en cuanto al nivel de calidad e incluso a la posición, porque los de más calidad están más céntricos, son más céntricos, mientras que los otros se hayan situados a mayor distancia del centro de la ciudad. Yo considero que un aspecto muy importante se deriva de la actividad terciaria. Mientras que en el modelo metropolitano la actividad terciaria estaba muy concentrada en el centro, que daba lugar a un número muy grande de desplazamientos centro-periferia diarios, sin embargo ahora el terciario tiene otras características. Sí, así es. Este nuevo modelo de ciudad ha ido también acompañado por el avance de la actividad terciaria, así como por la relocalización de actividades de servicios en la periferia. Entre estos servicios, pues podemos destacar los espacios de consumo, como las grandes superficies comerciales, áreas de ocio y recreación, pero también oficinas, algunos servicios de gestión financiera y productiva e incluso la presencia de universidades. Sí, tenemos que tener en cuenta que en este tipo de equipamientos, como es el caso de los nuevos centros comerciales, se ubican generalmente en lugares estratégicos de las principales vías de transporte a los que se accede, en la mayoría de los casos, a través del automóvil privado. Bien, o sea que un poco como si el centro se hubiera dispersado en nuevos subcentros periféricos, ¿no? Y en este sentido, este carácter policéntrico de la ciudad dispersa es el que habría que poner de manifiesto, ¿no? Sí, pues con el proceso de descentralización, este papel dominante de la ciudad central sobre el territorio daría paso a nuevos lugares centrales en la periferia, en la medida en que la población puede disponer ahora de servicios sin necesidad de trasladarse a la ciudad central. Así hablaríamos de centros suburbanos que tendrían un papel complementario al del centro de la ciudad. Bien, a modo de síntesis, entonces me atrevería a decir que la ciudad actual ya no es un espacio tan fácilmente identificable, bueno, al menos en la misma medida que lo era anteriormente. Se trataría, desde mi punto de vista, de un espacio más desarticulado y fragmentado territorialmente, en el que los usos urbanos se entremezclan a veces con los rurales, en una amalgama de tipologías donde se hace difícil adivinar un modelo claro, como existía antes con el modelo metropolitano, ¿no? Un centro, una periferia, mucho mejor estructurado que el actual, ¿no? Sería ahora, dando un paso más interesante, analizar qué consecuencias de diversa índole, económicas, ambientales y sociales, pensáis que tiene este modelo de ciudad. Pues se ha comprobado que el modelo de ciudad difusa también conlleva algunos efectos negativos que no podemos ignorar y que han llevado a considerarla como insostenible desde el punto de vista ambiental, social y también económico. Así es, en cuanto al impacto ambiental, debemos destacar la ocupación extensiva del suelo urbano, la contaminación del aire y el aumento del consumo energético. También son significativas las transformaciones del paisaje agrario por la fragmentación a la que está sometido a través de la creación de nuevas vías de transporte. Y por otra parte, dotar de servicios públicos e infraestructuras a un territorio disperso genera un coste elevado muy alto. Pero además este modelo de ciudad difusa ha recibido críticas por considerarse que favorece un mayor aislamiento social, dificultando la interrelación entre distintas personas, a diferencia de la ciudad central, que constituye un lugar de encuentro.
Bien, de alguna manera es un poco lo que en este momento está en todos los investigadores del tema, en contraponer lo que es la ciudad dispersa frente a la ciudad compacta o concentrada. Hasta qué punto, qué ventajas puede tener una sobre otra, y parece que un poco en este sentido el concepto de ciudad compacta, muy ligada al urbanismo mediterráneo, pues está ganando terreno frente a un modelo despilfarrador de los recursos que de alguna manera habría que replantearse. Bien, se nos termina el tiempo y debemos concluir nuestra exposición, y no nos cabe sino despedirnos y decirles que quedamos a su entera disposición en los cauces habituales de la UNED. Buenos días. Buenos días. Buenos días.